En un pequeño poblado del sur de México, rodeado de bosques espesos y montañas, vivía don Manuel, un hombre de 70 y tantos años, curtido por el sol, con las manos llenas de callos y la piel marcada por décadas de trabajo en el campo. Su casa era humilde, hecha de madera vieja y tejas rojas, y justo a un lado pasaba un río pequeño, cuyas aguas claras corrían entre piedras y raíces, serpenteando tranquilas durante el día. Pero de noche, decían los viejos del lugar, el río tenía otra presencia. Una tarde, mientras revisaba su huerto, don Manuel escuchó un llanto lejano que lo hizo detenerse. Al principio pensó que era algún niño jugando o algún animal herido, pero el sonido era diferente. Largo, desesperado, como si alguien estuviera llorando desde lo más profundo de su alma. Se apoyó en su bastón y se acercó al río, y el llanto lo siguió, constante, desolador, como si la propia tierra lo estuviera llamando. Don Manuel recordó entonces lo que le contaban de niño, la historia de la Llorona, aquella mujer que había perdido a sus hijos y que aparecía cerca de los ríos llorando, buscando a quienes caminaran solos por la noche. Pero esta vez no era solo una historia. Aquella noche, don Manuel sintió algo diferente, un frío que calaba los huesos, un silencio que parecía tragarse hasta el viento y un presentimiento extraño, pesado, un miedo que no se puede describir con palabras. El llanto se acercaba. Cada vez que don Manuel intentaba mirar hacia la orilla, solo veía sombras moviéndose entre los árboles. Pero entonces, por un instante, la vio. Una figura alta, vestida de blanco, con el cabello largo y mojado cubriéndole el rostro. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, parecían vacíos, y su presencia tenía un peso que aplastaba el corazón. Don Manuel no gritó. No podía. Un miedo profundo lo paralizó, y supo en ese momento que lo que estaba frente a él no era humano. El anciano contaba que quienes logran ver a la Llorona sienten un presentimiento que no desaparece jamás. Es un frío en el pecho, un nudo en el estómago, la certeza de que algo terrible podría pasar si no respetas la noche ni el río. Esa noche, el sonido del llanto se mezclaba con el viento y con el agua corriendo, y don Manuel sintió que la figura desaparecía tan rápido como había aparecido, dejando solo el eco de su dolor y un miedo que lo acompañaría por semanas. Días después, los vecinos empezaron a notar lo mismo. Algunos juraban haberla visto al borde del río, otros solo escuchaban su llanto, largo y desolador. Todos coincidían en que no era un espíritu amable ni un recuerdo lejano. Era algo real, algo que buscaba. Don Manuel siempre insistía: si la llegas a ver, no solo es miedo lo que sientes, es un presentimiento que te dice que no deberías estar ahí. Es aterrador y no se va nunca. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda en el pueblo. Los jóvenes evitaban caminar solos por la orilla del río, y los adultos siempre recomendaban no acercarse después del anochecer. Pero don Manuel, con la voz baja y temblorosa, aseguraba que la Llorona era real, que su llanto no era fantasía, que su presencia era tan aterradora como el silencio de la noche y el frío que cala hasta los huesos, y que quien la viera, aunque fuera por un instante, quedaría marcado para siempre por aquel miedo profundo, imposible de olvidar. Hoy, el río sigue allí, sus aguas corriendo tranquilas durante el día, pero cuando cae la noche, el llanto puede volver. Y todos en el pueblo saben que si alguna vez caminas solo por la orilla, podrías escuchar ese lamento desesperado y sentir ese presentimiento helado que te dice: no estás solo, y lo que buscas nunca volverá a ser igual. Don Manuel permanecía sentado en el porche de su casa, con la mirada fija en el río que se perdía entre la neblina. La bruma avanzaba lentamente sobre las piedras húmedas y las hojas caídas, arrastrándose como un ser vivo. El silencio de la noche era absoluto, roto únicamente por el murmullo del agua y el susurro del viento entre los árboles. Cada sonido parecía exagerado, cada sombra proyectada por la luz de la luna lo hacía estremecer, recordándole los lamentos que nunca se apagaban. El anciano se acurrucó un poco más sobre su banco, abrazando su bastón y sintiendo el frío penetrante de la madera. Sus pensamientos volvían constantemente a la Llorona, a su piel grisácea, flácida, a los ojos como pozos oscuros y al llanto desgarrador que había escuchado tantas noches. Sabía que no era una historia para asustar a los niños. Lo que había visto era real, y aún a la distancia,
la sensación de su presencia era imposible de ignorar. A medida que la noche avanzaba, la bruma se espesaba y la luz de la luna se filtraba apenas entre ella. Don Manuel podía imaginar la figura cadavérica entre la neblina, caminando lentamente por la ribera del río, y cada vez que un sollozo rompía el silencio, sentía que su miedo aumentaba, pero también sabía que permanecer quieto era su única defensa. Cualquier movimiento brusco solo alimentaría aquello que lo acechaba. Pasaron las horas, y don Manuel seguía sentado afuera, observando cómo la bruma se deslizaba entre las piedras y los árboles. Sus ojos envejecidos se llenaban de cansancio, pero su mente permanecía alerta, consciente de que la Llorona no necesitaba acercarse demasiado para afectar su tranquilidad. Los lamentos parecían entrar en su piel, recorrer sus huesos y llenar su pecho de un frío que ningún abrigo podría calmar. Al final, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía dormir tranquilo, ni pensar en el río sin recordar los ojos huecos y el llanto interminable. Decidió que algún día tendría que abandonar la casa, vender sus tierras y alejarse del lugar donde la bruma y los lamentos parecían poseer todo. Pero por esa noche, simplemente permaneció en el porche de madera, sentado, abrazando su bastón, respirando el aire húmedo y oscuro, enfrentando el miedo que no podía evitar. Si alguna vez escuchas su llanto, o incluso la ves a lo lejos, no corras. La Llorona se apodera de tu miedo, y mientras más intentes escapar, más fuerte lo siente. Mantén la calma, respira profundo y observa. Lo que parece un fantasma es real y aterrador, y su presencia vive en la bruma, en el río y en los lamentos de la noche. Déjanos tu comentario de dónde nos ves, y si te gustaría contar tu propia historia de terror. Nosotros la contaremos con mucho gusto, manteniendo el realismo, la tensión y el horror que estas leyendas merecen.